Vamos a mirar también a los hechos. Ayer firmaba esta orden ejecutiva, anunciaba estos aranceles del 25% al acero y al aluminio. Hemos visto la respuesta de México, de Australia, que buscan exenciones. Reino Unido también intenta reuniones pues, para salvarse de la quema, mientras también hemos visto la respuesta de Europa. Ursula von der Leyen, con una carta, con un comunicado, respondía a Estados Unidos, respondía a Donald Trump, hablaba de aranceles injustos y además hablaba de contramedidas. Olaf Scholz, Emmanuel Macron también empezaron la semana hablando en este sentido. No sé si hay unidad o no en Europa, pero lo que sí que hay, José, es por lo menos la opinión o la sensación de que se va a responder. Vamos a entrar en una guerra comercial con Donald Trump. Después de tantos años de servilismo, ¿estamos preparados para enfrentarnos a Estados Unidos? Yo creo que ahora mismo lo que quizá empiece a resultar muy atractivo es un bloque económico con Rusia y tener la energía barata, las materias primas baratas y un socio mucho menos poderoso que Estados Unidos que no nos puede tratar así. Creo que es otra cosa que tendrían que empezar a pensar. Bueno, no lo van a pensar jamás los que mandan en Europa, pero bueno, los negocios son los negocios y si fallan por un sitio hay que buscar por otro. Europa tiene también sus intereses y quizá, pues no sé, la energía más barata, un socio menos prepotente, pues resulte más interesante que Estados Unidos. Ya veremos, porque esto es el inicio de un camino. Lo que está claro es que el vínculo transatlántico se ha convertido en una auténtica correa que tira de nuestro cuello y que además Estados Unidos tiene decidido que su déficit y sus problemas económicos los va a pagar Europa. ¿Y por qué los va a pagar Europa? Porque Europa hace lo que siempre han hecho las colonias, que es dar dinero a la metrópoli. Las colonias no están hechas para invertir dinero en ellas, están hechas para dar dinero a su explotador. Y bueno, Europa se ha puesto de tal manera en brazos de Estados Unidos que lo tiene francamente difícil, porque la otra alternativa hoy en día es, bueno, es anatema. Pero repito, en algún momento la dirección europea tendrá que pensar en los puros intereses de Europa. Ese día tendrá que llegar porque si no, todo este tinglado de Bruselas se vendrá abajo. Porque llegará un momento en que si las naciones ven que Bruselas se limita sencillamente a mantener el estado de sumisión y de este estado lacayuno respecto a Estados Unidos, pues Estados Unidos empezará a negociar uno con cada país, empezará a hacer tratados bilaterales, que es la idea de Trump, básicamente, y Bruselas quedará señalada por su ineficacia y además será derribada por los propios países que la componen. Repito que la táctica de Trump es muy sencilla. Es uno a uno, coger a dos países de la Unión Europea y volverlos contra Bruselas. Y lo tiene francamente fácil, lo tiene muy, muy fácil. Bueno, pues pendientes de estos planes de Donald Trump, este famoso divide y vencerás, que igual con Europa no le hace tanta falta, porque ya de por sí la verdad que la unidad no es lo que inspira, pero sí que parece que se quiere responder a estas amenazas de Donald Trump, a estos aranceles. Emiliano, quiero saber qué opinas tú de lo que ha dicho hoy Ursula von der Leyen y también qué puede hacer Europa, si ahora tiene que acercarse a China, si ahora hay que acercarse a Rusia, intentar restablecer las relaciones. Claro, ahora Trump se lo pone muy difícil a la Unión Europea. Sí, la verdad es que hay que recordar que la política comercial está comunitarizada. Es decir, eso significa que los Estados miembros no pueden hacer nada, sino que es la Unión Europea la que decide cómo y de qué manera negocia a nivel internacional en el contexto del comercio. Entonces, realmente esto es un increchendo de la guerra comercial que llevamos desde su primera administración, porque recordemos que Biden mantuvo también parte de los aranceles que había adoptado la primera administración de Trump. Entonces, ¿qué significa esto? Que obviamente vamos a responder y vamos a responder desde el punto de vista de contramedidas en el marco de incremento de aranceles también de productos norteamericanos. Pero creo que independientemente de cuánto subamos los aranceles nosotros, creo que lo más importante es que si han previsto la llegada del señor Trump, que creo que ha sido así, lo más importante es poner en funcionamiento la apertura de otros mercados. Tenemos un acuerdo maravilloso con Canadá, CETA, que me imagino que ahora estará encantado también, habida en cuenta del impacto que tiene en la economía canadiense, en la aplicación también del 25% de aranceles al acero y al aluminio canadiense. Tenemos un acuerdo bilateral con México, tenemos otro con Mercosur, aunque no está en funcionamiento la parte comercial por algunas reticencias de Lula. Tenemos los acuerdos ACP, África, Caribe y Pacífico, es decir, que realmente tenemos que desplegar toda nuestra diplomacia económica para tratar de consolidar relaciones económicas comerciales para reducir la dependencia o el impacto negativo que va a tener el incremento de estos aranceles, porque, no tengo la bola mágica, pero estoy segurísimo que no se va a limitar
solo a la parte de acero y aluminio, sino que va a entrar otra vez con los famosos coches alemanes y maquinaria alemana, que ya la afectó bastante durante la primera administración, y luego probablemente también entre a aplicar aranceles al sector agrícola, entre otros al sector español, especialmente a la aceituna y a los vinos españoles, que ya se han tenido que adaptar un poco a adelantarse a la situación de los aranceles que iba a poner la administración Trump. Y como plantea José, y que aquí lo hemos hablado en algún momento, nuestro escenario ideal hubiera sido que Rusia estuviese o dentro o con un partenariado especial al estilo de lo que va a tratar ahora de renegociar Reino Unido después de lo que ha visto de lo que su principal socio le va a hacer a ellos también. Y entonces tendríamos, por una parte, una energía barata, con recursos y minerales raros también aún accesible, y podríamos hacer frente a los dos gigantes, que es China, bueno, tres, China, Estados Unidos e India. Es decir, eso hubiera sido el escenario ideal para hacer una especie de integración euroasiática con Rusia dentro. ¿Cuál es el problema? Que eso había que haberlo hecho antes de la invasión, porque ahora, después de la invasión, salvo que renunciemos a cualquier viabilidad de Ucrania, es muy difícil plantearle al señor Putin, bueno, pues agredes a un país que es candidato a la Unión Europea y te admitimos aquí dentro de este club que tiene una serie de reglas. Pero eso hubiera sido un escenario ideal para prepararnos como Europa frente a la situación de, competidores sistémicos, por decirlo de alguna manera, tanto de China y sobre todo ahora de Estados Unidos, que vamos a estar así los 4 años. Es decir, que nadie lo dude que el señor Trump no le va a quitar ningún tipo de ventaja a Europa. Y además me sorprende muchísimo porque en una conferencia de prensa que dio ayer el señor Trudeau, lo que explicó fue, señor Trump, es decir, los aranceles que usted está poniendo al acero y aluminio, resulta que los coches que utilizan aluminio, pues los diferentes componentes van a Canadá, vuelven a Estados Unidos, vuelven a ir otra vez a Canadá. Es decir, que está tan integrada la economía que, bueno, que de nuevo volvemos a la misma. El único perjudicado o uno de los más perjudicados van a ser los consumidores norteamericanos. Y además de ese perjuicio, adicionalmente, a ver cómo contiene la inflación, que es una de sus grandes estandartes electorales. Así que, bueno, pues no sé exactamente de qué equipo de consejeros se reúne, pero realmente creo que es un desastre para el conjunto y especialmente también para la sociedad norteamericana. Bueno, pues Europa que estudia, que se prepara para contestar, para responder a Donald Trump. Veíamos este comunicado por parte de Ursula von der Leyen, pero Eduardo, la pregunta es si estamos a tiempo, si ahora podemos responder, si ahora tenemos la soberanía suficiente, ya no solo para llevar a cabo estas contramedidas, sino, como bien estaba diciendo ahora Emiliano, para enfrentar una guerra comercial, una guerra incluso geopolítica durante los próximos 4 años. Es muy difícil responder a esa pregunta. Tenemos la autonomía. Yo recuerdo una frase que se hizo famosa con John Fitzgerald Kennedy, que es: hay que ganar la batalla de los corazones y las mentes. Un asesor de Nixon cambió esa frase y decía: agárrales por los bajos y tendrás también sus corazones y sus mentes. Yo creo que a Europa la tienen cogida por la parte baja y no es tan fácil que tome decisiones por sí misma. Ese escenario ideal en el que una Europa democrática se pueda entender con países que no necesariamente sean tan democráticos, pero que responden a sus intereses. Igual que en el Renacimiento, Francisco I de Francia pues negoció con los otomanos, a pesar de ser un rey cristianísimo, ¿no? para enfrentarse a España. Yo creo que Europa está obligada a mirar por sus intereses, pero entendiendo que esos intereses son compartidos por absolutamente todos. Se puede convertir en esa pieza intermedia imprescindible para todos y para todo. Tiene una posición geoestratégica privilegiada, a la que puede sacar muchísimo partido. Por otro lado, tenemos que ser pragmáticos, tremendamente pragmáticos. Antes José señalaba, estáis hablando, ¿verdad? Los dos, Emiliano, José, ¿y qué va a ser de Reino Unido, no? ¿Qué va a ser de Reino Unido? ¿Se va a sumar, no se va a sumar? ¿Va a seguir siendo ese portaaviones anclado a Normandía que defiende los intereses estadounidenses? Yo recuerdo al premier Churchill cuando decía: Inglaterra no tiene aliados, tiene intereses. Me gustaría que ese sentido pragmático volviese a imperar en las cancillerías europeas, que no cayesen en el juego de
ir uno por uno cediendo a los intereses o a los juegos de manos de la nueva administración Trump. Y ya tiene bastantes bazas en Europa, posiciones conquistadas en ese sentido. También es importante que la clase política europea esté a la altura de las necesidades de su pueblo, que no se conviertan en eso que hemos criticado siempre de los países coloniales, que están para explotar, lo ha dicho antes José, ¿verdad? Están para explotar, no para crear, no para generar riqueza in situ. Y en ese sentido es fundamental esa unidad de criterio. Esa unidad de criterio que además responda a la opinión pública, a los intereses, a las necesidades. Si no, nos pareceríamos a esas colonias en donde siempre había un reyezuelo, un jefezuelo por ahí suelto que era fácil comprar en beneficio de los intereses del colonizador. No debemos caer en ese juego, debemos ser fuertes, porque si no, como he señalado hace un momento, es que no solamente la ONU necesita un vuelta y vuelta, no solamente los foros jurídicos internacionales para señalar a grandes culpables de auténticos genocidios que están sucediendo hoy en día, perpetrados en las naciones más poderosas. No hay una que se libre de un escándalo de este tipo. Se habla poco de ello, a nadie le interesa hablar mucho de ello, pero es real, ¿no? Y Europa tiene una oportunidad inaplazable de entenderse y definir sobre todo eso, sus intereses y su identidad.